Hola, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer ensambles, una introducción a los ensambles. Y para ello yo tengo este ensamble hecho, pero vamos a empezar desde cero. Os voy a ir enseñando cómo se hace y diferentes comandos y opciones que tenemos a la hora de ensamblar piezas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un ensamble nuevo y empezar de cero. Nos iríamos a archivo, nuevo, en vez de modelo, que es lo que usamos siempre, damos a ensamble. Aceptamos. Aquí ya de primeras nos dice que podemos agregar componentes. Yo normalmente suelo cancelar y ahora empiezo añadiendo lo que a mí me apetece. Ensambles, aquí tenemos la barra de herramientas de ensambles, donde tenemos agregar, crear nuevo componente, que en este caso no lo vamos a usar porque yo ya los tengo creados. Esto lo usaría si tienes un ensamble hecho y quieres crear un componente nuevo dentro de ese ensamble. Puedes crear un componente patrón, una simetría, luego puedes mover el componente, restricciones de ensamble, que estas se las iremos añadiendo a cada pieza según las vayamos metiendo dentro del ensamble. Y luego ya diferentes, como hacer esquematizaciones, y luego pues más comandos, wave, que lo veremos en otro vídeo más adelante. En fin, una infinidad de comandos. Vamos a empezar agregando el primer componente. Yo aquí en el PDF tengo un poco lo que es las piezas del assembly. Empezaríamos con el número 1, que es la base, y luego continuamos con el resto. Entonces, agregamos, busco donde tengo aquí. Entonces agregamos la base, que sería esta. Vale, una vez que hemos seleccionado el cuerpo que queremos añadir, nos dice el emplazamiento. El posicionamiento le podemos poner en el origen absoluto, un origen que seleccionamos nosotros, por restricciones o por mover. El mover es como que tú colocas la pieza, pero no la estás restringiendo. Lo aconsejable es introducir las piezas por restricciones, ya que así no tendremos problemas después de que si movemos una pieza se nos descoloque el ensamble. Luego tenemos la opción de replicación. Esta opción es cuando vamos a añadir piezas iguales, pues podemos repetir, agregar la pieza. Una vez que hemos añadido y colocado donde queremos, automáticamente se nos abre el menú de agregar pieza. Y también podemos hacer un patrón para meter piezas. Por ejemplo, nosotros tienes muchos tornillos, colocas uno y luego mediante un patrón se colocan el resto de tornillos. Para nuestro ensamble no nos va a hacer falta nada de esto, entonces seleccionamos ninguno. Y en ajustes podemos cambiarle el nombre, seleccionar el conjunto de referencia. En función de lo que tengamos y la pieza que tengamos, pues igual nos conviene meter la pieza completa para que se vean sus sketches, sus líneas, o simplemente lo que es el sólido. Y luego opciones de capa. Esto ya es otro tema que no vamos a ver. Aceptamos. Se nos abre la ventana de restricciones de ensamble y tenemos aquí una vista previa del componente. Aquí podemos mover el componente por si necesitamos ver otras vistas. Y luego aquí tenemos los diferentes tipos de restricciones que podemos aplicar a la pieza. En nuestro caso, mirad, también tenemos aquí en las opciones de vista preliminar del componente en la ventana. Si le seleccionamos, nos aparece ya donde le tenemos colocado de momento. Entonces, yo me da igual dónde ponerle, porque este es el componente base del cual voy a ir partiendo. Le voy a dejar ahí.
le voy a dar una restricción de fijo, ya que va a ser la base y no la voy a mover. Seleccionamos la restricción fijo y con un clic ya se ha creado la restricción. Daríamos a aceptar y ya tenemos el componente restringido. Mira, aquí tenemos las restricciones del ensamble que vamos añadiendo. Tenemos una restricción fijo en el componente base. Una vez que tenemos la pieza añadida, antes de continuar, un par de cosas. La primera, aquí tenemos las diferentes columnas que podemos definir para saber cosas de los componentes. Estas se pueden configurar a nuestro gusto. Por ejemplo, si necesitamos saber en un determinado momento la capa de cada componente, pues añadiríamos la columna capa y lo personalizamos como más nos guste. En mi caso no me va a hacer falta nada, por lo que lo dejo como está y así está bien. Otra cosa es, la columna posición nos va a indicar el estatus del componente. Por ejemplo, el componente base que hemos añadido está en el estatus fijo porque le hemos dado una restricción fija. Más adelante, según vayamos añadiendo componentes, os podréis fijar de que tienen o un circulito relleno, o medio circulito, o un circulito vacío. Eso nos indica si el componente está restringido completamente, sin restricciones o a medio restringir. Es muy útil para saber si algún componente va a tener algún movimiento o está completamente restringido. Bueno, vamos con los siguientes componentes. Vamos aquí. Vemos que el 2 nos indica que es este componente, pero para mi gusto me resulta más fácil ensamblar metiendo primero el componente 4 y el 3, por lo que voy a ello. Entonces agregamos componente. Este va a ser uno de ellos. Por restricciones aceptamos y ahora tocar o alinear. Tocar. Selecciona aquí en la vista preliminar del componente. Podemos seleccionar las caras y moverlo para no tener que estar en la vista principal. Yo seleccionaría esta cara, no, esta cara, que toque a esta. Y ahora le puedo dar a alinear, o vamos a darle un paralelo de esta con esta, al revés, y vale, ya tenemos enfocado el componente. Entonces ahora tocar o alinear, deducir el centro eje de esta cara con el de este agujero y vamos a darle un último de este con este. Ya tendríamos el componente restringido completamente. Cada uno le puede dar las restricciones que considere. En mi caso he considerado esas, doy a aceptar y como os he explicado antes, vemos que hay un círculo completamente rellenado de negro. Esto nos dice que el componente está restringido completamente. Vamos a volver a añadir el mismo componente. Aquí nos sale ya directamente. Aceptamos y repetimos operaciones. Yo quiero que este toque aquí. Paralelo este con este. Y vamos a deducir el centro de este. Hay que decir que siempre para restricciones se coge primero la restricción de la pieza y luego la del ensamble. Y ahora este con este. Y ya la tenemos ahí restringida completamente. Vale, vamos a seguir metiendo piezas. Una diferencia con el NX anterior es que tú en el NX anterior metías muchas veces la misma pieza y te las iba poniendo aquí seguido. En este, de forma predeterminada, si metes la misma pieza, te pone aquí un por 2. Si la metes otra, un por 3, un por 4.
Esto te lo hace de forma predefinida, aunque se puede configurar. Como también puedes configurar el orden, que aquí por ejemplo cronológico, yo puedo ponerle alfanumérico, alfabético, puedo reordenar los componentes. Al final siempre lo puedes configurar a gusto del usuario. Bueno, vamos a seguir metiendo componentes. Agregamos este. Por restricciones, aceptar. Vamos a decirle que esta cara toque con esta. Y alineamos los centros. Decimos que este centro sea con este. Que este centro. Aquí veis que os sale el eje, pero yo puedo darle a la cara del círculo o del cilindro, ya que automáticamente, al decir que tengo que deducir el centro o eje, el programa automáticamente me reconoce el eje y no me coge la cara. Entonces le doy y ya me pone automáticamente la restricción. Voy a aceptar, veo que está restringido completamente y vuelvo a meter el componente en el otro lado. Vamos a darle tocar esta cara con esta. Este centro con este y este con este. Vale, ahí tenemos los componentes. Vamos a seguir añadiendo componentes. Vamos a seguir por este. Aceptamos. Entonces vamos a alinear esta cara con esta. Esta cara con esta. Vemos que nos lo pone por la parte interior. Yo le quiero por la de fuera. Ahí está. Y ahora deducir centro eje de este con este. Y de este con este. Aceptamos. Ya la tenemos restringida completamente. Y bueno, para meter esta pieza al otro lado, en vez de repetir todo, os voy a enseñar el comando de simetría de ensamble. Iría a simetría de ensamble, se me abre el asistente, doy a siguiente, selecciono el componente que quiero hacer simetría, selecciono el plano, como no lo tengo creado, pues le creo, deducido, entre esa cara y esa cara, acepto, ya se me ha seleccionado, siguiente, me dice el componente, aquí me da la opción de hacer una simetría asociativa, simetría no asociativa, no vamos a entrar en ello, doy a siguiente y aquí te da la opción de cambiar posiciones y finalizo. Y ahí le tenemos introducido. Ocultar el plano y seguimos. Ahora iríamos con esta base central, agregar este, aceptamos, alineamos este con este, al revés, vale, alineamos esta cara con esta, ahí, y ahora centro de ese con ese, y ya lo tenemos. Aceptamos, vamos a seguir, podemos añadir la rueda, aceptamos, vamos a decirle que el centro de
de la rueda esté en el centro de esa cara. Y ahora centro 2 a 2 de esta cara y esta cara entre esta cara y esta. Vale, ya le tendríamos colocado. Aceptamos y vemos como aquí en posición nos aparece medio círculo rellenado. Esto no significa que no está restringido completamente, que es lo que queremos, ya que queremos que la pieza pueda tener un movimiento circular sobre su eje. Vamos a continuar metiendo piezas. Ahora lo voy a poner un poco más rápido para que no tarde mucho el vídeo, pero es más de lo mismo. Y bueno, una vez que hemos metido todos los componentes, ya tenemos el ensamble, y si hemos metido las restricciones como de verdad queríamos, si movemos un componente, el resto debería moverse acorde. Por ejemplo, mover, si yo le muevo dando vueltas, vemos que los pistones se mueven como deberían moverse. Eso es que hemos puesto bien las restricciones. Aceptamos. Y hasta aquí el tutorial de ensambles. Si alguno quiere profundizar más, que lo deje en comentarios y yo le ayudaré en lo que haga falta. Y si os ha gustado, suscribiros.